Pues nada, gracias al Proyecto Letral por estas jornadas una vez más tan variadas e interesantes. Y bueno, me enrollo, voy a empezar. Mi trabajo se llama Pon Memoria, Humor y Blog. Autoconstrucción de una identidad alternativa en Diario de una princesa montonera. Bueno, antes de adentrarme en la temática del trabajo, voy a presentar a la autora, que es Mariana Eva Pérez. Es dramaturga, escritora, investigadora, profesora argentina. Y bueno, ella es hija de desaparecido durante la dictadura argentina. Solo cuando tenía 4 meses, fue secuestrada junto a sus padres, Pati y José, que eran militantes en Montoneros, que era un grupo de resistencia en contra del régimen. Fue secuestrada, sus padres fueron torturados y desaparecidos junto con 30.000 personas que fueron tiradas en un avión en el Río de la Plata. Y bueno, y ella, pues los secuestradores tuvieron pues el detalle de devolverla a su abuela materna, que fue con la que creció y con la que vivió. Y bueno, su obra, donde explica un poco los efectos de la dictadura y la actualidad, ¿no? Su propio proceso de identidad, la identidad de sus padres, etcétera, lo explica en este diario, que en realidad es un falso diario, porque es una reescritura, o sea, es el resultado de una reescritura de su blog, Diario de una princesa montonera, que empezó a escribirlo en la web, en la red, en el 2004 o 2009, no me acuerdo. Y bueno, y a partir de ahí, pues todas las entradas las ha reescrito y las ha editado en la editorial Marbot Ediciones. Y nada, pues este diario, perdón, no sé si se ve la ampliación que estoy haciendo, pero abre un poco la cuestión ya en la cubierta, donde plantea un poco esto, ¿no? ¿De qué otro modo hablar de eso, del tema, sin sonar como un spot de asteriscos y con qué nuevas palabras? Básicamente lo que ella pretende hacer es encontrar su propia edición del trauma, ¿no? Fuera de una prosa institucional, fuera del Estado, y sin sonar como un spot de esos asteriscos hacen referencia a un organismo de derechos humanos en el que ella participó, que ahora lo explicaremos más detalladamente. Bueno, pues, primero, un breve contexto histórico. Sabemos que del 76 al 83 una dictadura llamado Proceso de Reorganización Nacional, donde pues, hubo torturas, desapariciones, aparte de otros crímenes de lesa humanidad. En los 90, tras la caída del régimen, comenzó pues una década, la llamada década del olvido, donde simplemente se buscaba una tranquilidad social. De hecho, aprobaron unas leyes que sus nombres son muy, muy significativos, que se llaman Ley de Obediencia de Vida y Ley de Punto y Final, ¿no? Como diciendo, hasta aquí, no vamos a hablar más del tema, pasamos un poco la mano a los criminales y nos olvidamos del asunto. Y ya en el 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, nunca sé pronunciar el apellido, pues ya sí que es verdad que hubo una concienciación, ¿no? De construir una memoria histórica, etcétera. Y ahí se dio más importancia a los organismos de derechos humanos que ya existían durante la dictadura y durante la década del olvido. Pero en este 2003, a partir de aquí ya pues empezaron a darle más importancia, sobre todo a Hijos, ¿vale? Hijos es el organismo donde ella trabajaba, ¿no? O sea, bueno, trabajaba, participaba, sí, trabajaba. Y entonces aquí se focaliza el relato, ¿vale? No hay una visión pasada ni nada, simplemente los efectos de la dictadura en la actualidad y cómo esos organismos de derechos humanos también actúan como medios de opresión un poco, pues aparentemente ayudan y luego pues ella explica que no tanto. Vale, el problema de la ausencia, la quiebra del sentido. Gabriel Gatti, que es un escritor y estudioso del tema de la literatura en figuras desaparecidas, habla de 2 posibles vías para enunciar la identidad de una persona que no existe y cuyo cuerpo no está, ¿vale? La primera vía es la vía de la primera generación, es decir, de las personas que han conocido directamente a esas personas desaparecidas, véase madres, abuelas, hermanas.
Estas personas lo tienen, por así decirlo, más fácil enunciar ese trauma porque pueden restituir la ausencia a través de palabras, pueden reproducirla con palabras, porque conocían ese cuerpo, conocían esa identidad y conocían esa figura. A estas personas les sirve la prosa institucional, es decir, una prosa, pues sí, estatal, venida del Estado, de los organismos de derechos humanos, que construyen de forma sólida la memoria, ¿vale? Voy a leer aquí una cita de Diana Pifano para entender un poco el concepto de prosa institucional, que dice, cito, se trata de una serie de frases prefabricadas que están desprovistas de su sentido por el uso, presumiblemente repetido, que se les ha dado a manos del gobierno y las asociaciones de defensa de los derechos humanos, ¿vale? ¿Qué sucede? Cuando las personas que quieren enunciar el trauma y la identidad de esas personas desaparecidas y su propia identidad cuando son las hijas o los hijis, como dice Mariana Eva en el diario, se encuentran con una problemática y es que cómo pueden restituir o cómo pueden reproducir con palabras una identidad que desconocen, ¿no? Entonces se dan cuenta de que esa memoria, esa prosa institucional no les sirve. Necesitan explorar el sinsentido y eso, como resemantizar un poco esa idea de cuerpo, de figura, de identidad, y por tanto necesitan un lenguaje que se adapte, un lenguaje otro, nuevo, personalizado, adaptado a esa ausencia. Entonces aquí ya no podemos hablar de construcción de memoria, sino de posmemoria, que esto es el concepto del que habla Gabriel Gatti. Entonces, bueno, Diario de una princesa montonera es un relato de la segunda generación donde hay posmemoria, la construcción de la propia memoria, es decir, el trauma y de la identidad, se hila, se construye a través del humor, que es la estrategia discursiva que utiliza la autora, por medio del blog, que es un medio enunciador también bastante, que es ideal en este caso, ahora explicaré por qué. Bueno, primero, la posmemoria. ¿Cómo ella construye esa posmemoria? ¿Cómo enuncia el propio trauma? Pues primero se aleja de esa prosa institucional y de las organizaciones de derechos humanos. Ella critica bastante a estas organizaciones, que también están jerarquizadas por dentro, y en la que básicamente pretenden, ¿no?, que la persona cuya condición es ser hijis, no ser hija de desaparecidos, simplemente se dedique a militar por la causa, ¿no? Casi de forma como si esa fuera su personalidad, ¿no? Como gratuitamente incluso, ¿no? Es como, tú eres hija de desaparecidos, esa es tu causa, tú tienes que luchar por ello. Entonces, aquí llega el segundo punto en el que ella también critica bastante la militancia constante, el hecho de, bueno, pues tener que militar, porque sí. Ella a veces dice, bueno, es que yo también tengo una identidad plural, yo soy madre, yo soy profesora, yo soy amiga, no soy solo hija de desaparecidos. Al igual que sus padres, Pati y José, no son solo montoneros o desaparecidos. Eran amigos, eran hermanos, tenían tenían una personalidad como más plural, ¿no? Entonces ella hace bastante hincapié en eso. También el problema de las organizaciones de derechos humanos es que catalogan a las personas a las que quieren ayudar, ¿no?, como víctimas. Entonces, ¿qué pasa con ese concepto de víctima? Que las personas que quieren enunciar su dolor, no su trauma, no son objetos del relato, no son objetos de enunciadores, son sujetos, no son sujetos enunciadores, son objetos enunciadores. Entonces, este concepto de víctima hace que estas personas no tengan agencia política, no tengan subjetividad política y, por tanto, no tengan una voz propia, ¿no? Entonces, es muy curioso porque la autora, para ello, para huir de ese victimismo, no llama a sus padres papá y mamá, sino por su nombre de pila. Así ella no se enuncia como hija y por tanto en un nivel como infantil. Es bastante curioso cómo lo hila. Y bueno, también con esto también se impiden mecanismos de capitalización del dolor, que también varias organizaciones de derechos humanos hacen mucho, ¿no? Con el pretexto de visibilizar un dolor, un trauma, una injusticia política, etcétera, una injusticia básicamente, pues hacen producciones audiovisuales, ¿no?, documentales. ¿Quién no ha visto? Pues documental sobre la dictadura, documental sobre tal, cuando realmente se expone a veces de una forma un tanto morbosa y como un poco espectacular, ¿no? Y más que ayudar, están como lucrándose, ¿no?, de ese dolor ajeno.
Muy bien, bueno, aquí hay una cita que enuncia un poco, ¿no?, lo que venimos hablando hasta ahora. Ella dice, no hay una lista de palabras que los Sigis no podemos usar con la misma inocencia que los demás. Centro, parrilla, traslado, por el tema de las torturas. Quería escribir sobre el temita y empecé con una lista de palabras que me autocensuraba. Fue lo único que pude escribir, ¿no? No había palabras de repuesto y ahora las estoy inventando. Yo creo que esta frase ejemplifica bastante. El humor, bueno, es una estrategia discursiva que elige la autora adaptada a esa ausencia, se desplaza de la institución, sobre todo porque el humor, en palabras de Lipovetsky, es una profanación de los elementos sagrados, es una violación de la oficialidad. Y qué mejor forma de alejarse de esa prosa institucional que riéndose de ella, ¿no? También aquí el yo es el objeto de burla y da pie a una performatividad identitaria en la que puede construir su propia identidad y emanciparse de esa identidad impuesta por estos organismos. Y también me gustaría hacer hincapié en que la originalidad del humor no desplaza el tema principal. Es decir, este diario ha tenido muchas críticas, ¿no?, por lo típico de cómo puedes frivolizar o hacer humor sobre este tema que es tan peliagudo, ¿no? Y realmente, cuando lees el diario, no hay ningún desplazamiento, ni hay frivolidad, ni hay banalización, simplemente elige otra forma de decirlo, ¿no? A través del humor ella intenta hacer asible el trauma y poder comunicarlo, y por tanto facilitar la enunciación del trauma. Por lo tanto, me parece una estrategia discursiva bastante inteligente, fuera de toda esa prosa tan pesada que impide que sea asible este testimonio. Y bueno, aquí he puesto algunas herramientas humorísticas que utiliza, que la verdad es que me parecen bastante graciosas. Modifica morfológicamente algunas palabras, ¿no? Los hijos desaparecidos, ella los llama como hijis. Cuando ella militaba, ¿no?, ella decía, yo era militonto. Y luego el temita, ¿no?, el tema de ser hija, desaparecido, ¿no?, es como el temita, ya estáis con el temita otra vez. Luego, la resemantización, cuando ella se entera de que alguien es hija de desaparecido, dice, ya ha salido del closet, ¿no?, ya ha salido del armario. Y también su alter ego, ella se llama a sí misma como princesa montonera en algunos pasajes, es un oxímoron, ¿no? O sea, princesa, esa víctima de la que intenta huir, que ya hemos hablado antes, ¿no?, y montonera, ¿no?, esa militancia constante. Entonces la une y chocan y crea ahí como una performatividad bastante curiosa. Y el blog es un medio bastante, no sé, es un medio bastante adecuado en este sentido, porque ella quiere ubicar en un espacio social su propia identidad, ¿no?, a través de su identidad y la de sus padres, a través del blog, es decir, en un espacio fuera de la institución, un espacio fuera de la industria editorial. Ella se salta todo el trámite editorial y o sea, se salta la publicación, no sé qué, ella lo pone no lo sube a la web y hace que sea más accesible a la gente. ¿No? Y aquí viene el segundo punto que he puesto, el testimonio como debate colectivo, un debate público en el que recibe feedback, y ella ya lo ha dicho varias veces, que lo que le gusta del blog es que puede hablar con gente que está viviendo lo mismo que ella, ¿no? Y enriquecer un poco esa identidad. También lo que hace el blog es que, he puesto aquí impersonalizar el trauma, pero por así decirlo, es más bien que hace que el discurso sea menos solemne, más, o sea, que el tema del trauma y del humor puedan conjugarse de una forma ideal y que no tengan que andar con solemnidades ni como un género literario muy grave, porque el blog y el diario pues permiten un poco eso, una subjetividad y una amplitud lingüística que ayuda bastante en este caso, ¿no? Y bueno, pues el blog es una actualización del diario bastante positiva. Y con todo esto que vengo diciendo, me pregunto aquí, ¿hay perspectivas feministas en esto? Pues evidentemente, porque ella lo que hace es emancipar su discurso, emancipar su identidad a través del lenguaje, a través de o sea, partiendo de un lenguaje impuesto, ¿no?, un lenguaje bastante masculino y patriarcal, un lenguaje institucional y jerárquico, donde se utilizan conceptos como lucha, batalla, justicia, dignidad, ¿no? Ella aboga por palabras más amables, más tranquilas, ¿no?, como sin olvidar la injusticia y sin olvidar el trauma, pero de una forma que se pueda hablar y que pueda, al fin y al cabo, pues bueno,
sí, enunciar un trauma y emanciparse de ese dolor y de esa gravedad impuesta. Así que pues, tiene perspectiva feminista esta obra, la recomiendo mucho. Y bueno, no sé si me he pasado el tiempo, pero ya está. Así que nada, muchas gracias. Y si tenéis alguna duda, pues no sé si sabréis responder, pero bueno, me preguntáis. Hoy.